Pues vamos a ir pasando de tema. María, ¿te quieres quedar un ratito más? Sí, me quedo un rato, porque vais a hablar del planeta 9, ¿no? Un poquito, solamente actualizar un poco la información de la búsqueda que estamos haciendo. Se habrán dado cuenta de que hay luna llena o casi llena, ahora está empezando a menguar un poquito. Eso, bueno, pues es mala noticia porque esta era prácticamente ya la última ventana que teníamos antes de esta luna para que pudiéramos tener estas observaciones que necesitábamos y no se han podido hacer, ¿no? Entonces, nos han dicho en el observatorio que es posible que se pueda volver a intentar en la próxima luna nueva y si no, pues ya será para el otoño, cuando el campo este vuelva a salir. Recuerda a nuestros oyentes que tú quieres observar un campo en el cielo, tienes una cierta ventana temporal en que ese campo está en el cielo nocturno y además bien en el cielo nocturno. Eso quiere decir que si está justo en el centro del cielo nocturno, quiere decir que nosotros lo vemos en su máxima elevación, que es lo bueno, porque cuanto más alto miras en el cielo, más delgada es la atmósfera que tienes que atravesar para ver. Desde el momento en que tu objeto está más bajo, más cerca del horizonte, la capa de atmósfera que tienes que atravesar es mayor y se ve peor. Ese es un poco el asunto básicamente, ¿no? Estas observaciones que nosotros estamos pidiendo para este telescopio, que es un telescopio de 1 metro, son difíciles. Entonces necesita unas condiciones de observación perfectas, porque el telescopio no es súper potente, no es de los más potentes que hay, pero tiene la ventaja de que tiene un campo de visión muy grande. Necesitamos un campo grande para poder en una noche barrer todo el campo que queremos barrer. Entonces, es una combinación un poco complicada, ¿no? Necesitamos que las condiciones sean perfectas, el cálculo que lo hizo Nacho, de hecho, el cálculo de tiempos de exposición, de sensibilidad, todo lo necesario para tener los 5 sigmas de detección, está calculado para condiciones perfectas de observación. ¿Un comentario? Os iba a preguntar, ¿el telescopio que usáis es en visual o...? Sí, es óptico, es en el filtro rojo, porque es donde el contraste entre la atmósfera también tiene su propia emisión, y en esa longitud de onda, en el filtro rojo, es donde la magnitud que se espera del planeta 9, según las simulaciones que hay, es óptima el contraste con el de la atmósfera, ¿no? Entonces, claro, la luna fastidia porque quieres que sea muy, muy oscuro. La luna es muy bonita, todo lo que tú quieras, pero para la astronomía es terrible. Pasa, claro, no nos quejamos porque la luna ya estaba ahí antes que los astrónomos. Entonces, ¿sabes? No es como Starlink, por ejemplo, que llevamos miles de años de astronomía y de repente apareció Starlink. No, la luna ya estaba de antes, entonces como que tiene prioridad. Y claro, la luna llena tiene dos problemas. El primer problema es que es muy brillante y te ilumina el cielo, hace que el cielo sea más brillante, te aumenta el fondo, el ruido, pero además tiene el problema de que, o sea, la luna llena está justo en el lado opuesto del Sol, por eso es luna llena, ¿no? La geometría es luna llena porque está totalmente iluminada, está en el sitio opuesto del Sol, ¿no? El Sol la ilumina completamente. Y eso quiere decir que está toda la noche. La luna llena la tienes toda la noche en el cielo. Cuando tienes un poquito de luna, es solamente al atardecer o solamente al amanecer cuando la tienes, pero cuando es luna llena, la chupas toda la noche. Nosotros no solo necesitamos condiciones muy buenas de observación, sino que las necesitamos durante 2 noches seguidas. No se trata solo de ver que hay un puntito, no se trata de ver el planeta 9, porque ahí ya les conté cuando hablamos de esto la otra vez, en todo ese campo, cuando combinas todas las imágenes, hay como 2 millones de fuentes o algo así. No podemos estar mirando esas 2 millones de fuentes y decir, yo creo que, no sé, por intuición o por inspiración divina es este punto. No, tienes que tener algún criterio, ¿no? Nuestra estrategia es observar en 2 noches sucesivas, si no sucesivas, pues con 1, 2, 3 noches como mucho de separación de una a otra, vas a ver que uno de los puntos se ha movido por paralaje. Por paralaje digo porque la Tierra se va moviendo alrededor del Sol, entonces de una noche a la siguiente la Tierra se ha movido lo suficiente como para que, pues a la distancia a la que está el planeta 9, veamos un par de segundos de arco de variación de su posición. El planeta no se ha movido prácticamente porque está tan lejos que es muy lento, tarda 15.000 años en dar una vuelta al Sol, pero la Tierra sí se ha movido. Entonces, a la distancia a la que está el planeta 9, el paralaje con 1, 2, hasta 4 noches de diferencia, podríamos ver que un objeto, un punto, se ha movido de un lado a otro. Entonces, bueno, esa combinación de 2 noches seguidas de condiciones ideales no se ha podido dar hasta ahora. El invierno también allí en Teruel es una época donde es más difícil de conseguir estas condiciones. Y además tienen que ser condiciones buenas toda la noche. O sea, que tiene que ser bueno toda la noche, 2 noches seguidas y que sea durante luna nueva, ¿vale? O sea, sin luna.
Hay muchas noches que son despejadas, pero necesitamos que las condiciones, lo que se llama el SIN, es la turbulencia atmosférica, sea mínima. O sea, la atmósfera tiene que estar muy, muy estable, porque si no la imagen se emborrona. Entonces un objeto muy, muy débil, al emborronarse, se diluye en el ruido de fondo. Entonces es un poco frustrante porque en la primera campaña conseguimos 2 noches de observación, que una era muy buena y la otra regular. Entonces con eso conseguimos hacer sobre todo un proof of concept, o sea, demostrar que la estrategia que estamos usando funciona, que se puede usar. Tenemos todos los programas desarrollados y todo, pero con esas condiciones podíamos barrer algo así como la mitad del rango. Si el rango predicho en magnitud es de 18 a 22, nosotros pudimos barrer de 18 a 20, pero ya de 20 a 22 es demasiado débil para esas condiciones. En una de las noches sí son suficientes las condiciones, pero en la otra no, y necesitamos que estén las dos para poder ver que algo se ha movido. Y luego, como un mes y medio más tarde, hubo otra noche buena que también nos observaron. Entonces tenemos otra observación, pero ya es un mes y pico más tarde, que es demasiado lejos como para poder asociar algo que se haya movido, porque se ha movido demasiado. Ya no lo pillas, ¿no? Una cosa es ver que algo se ha movido un poquito y otra cosa es que ahora está aquí y dentro de mes y medio está en otra imagen totalmente diferente, ¿no? Hay muchos puntos que los ves en una noche y no en la otra, y pueden ser asteroides, pueden ser incluso, si nos ponemos a mirar, es posible que descubramos algún objeto transneptuniano. En fin, pues todo eso es parte de los problemas con los que hay que lidiar. Pero el consuelo que nos queda es que nosotros no podemos observar, pero nadie más puede. Y claro, alguien puede pensar que en otra parte de la Tierra, ¿no? Pues en Hawái, que está al otro lado de la Tierra, sí, pero es que el cielo nocturno es el mismo en Canarias que en Hawái. Lo que cambia es a qué hora la Tierra está mirando hacia el cielo nocturno. Pero si un objeto está en el cielo diurno, va a estar en el cielo diurno para todos los observadores de la Tierra, ¿no? Bueno, ese era mi consuelo hasta que me dijo Nacho, dice, claro, salvo que alguien haya podido observar durante estos meses y ahora tiene 7 meses por delante para publicar su descubrimiento, ¿no? Y bueno, pues sí, también puede ser. Pero bueno, no lo creo porque si no, en cuanto ves algo, ya habría sacado un telegrama astronómico, una notificación al Centro de Cuerpos Menores para incluirlo en la base de datos del Sistema Solar, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, esto se informaría al Centro de Cuerpos Menores, pero un planeta no es un cuerpo menor. Claro, sería un poco raro, ¿no? Porque es incluir un planeta en la base de datos de cuerpos menores, pero es que nunca antes, desde que existe la base de cuerpos menores, no se ha descubierto un planeta. Así que... Bueno, y lo que les decía la semana pasada es que ahora pues nos están llamando de muchos medios de comunicación y tal, porque sacamos ese artículo en The Conversation donde explicamos lo que estamos haciendo, porque yo creo que es divertido también contar cómo se hace la ciencia y cómo se van, no sé, aunque no hayamos descubierto nada, pero yo qué sé, las ideas, tal, y todo esto pues puede ser interesante de contar. Más que nada porque si no se descubre nada, pues por lo menos habremos contado algo y habremos sacado algún paper y algún artículo y alguna cosa, ¿no? Por lo menos producir un poco. A mí me gustó el artículo, está bueno y lo vi replicado en varios lados. Yo lo retuiteé hace como una semana cuando salió, pero me gustó. Y Héctor, tu artículo ya ha sido publicado, ¿no? Ha sido aceptado ya por la revista Astrophysical Journal, ¿no? Sí, eso está conectado con lo que iba a decir porque el artículo de The Conversation, ellos tienen, lo dije la semana pasada, tienen la política de que solo hablan de temas cuando hay un artículo científico ya sobre ese tema que haya pasado peer review. Entonces, ese artículo lo teníamos escrito ya desde hace más de un mes, pero estábamos esperando a que se pasara el peer review del artículo científico para poderlo publicar y eso pues sí, se aceptó la semana pasada o algo así. Y no sé, si tienen interés les puedo contar algo de faranduleo del tema, porque ha sido un proceso un poco alambicado, ¿no? Hay un artículo que escribí yo solo, que es con la idea de que el meteoro Neos 14 sea un mensajero que haya sido desviado por el planeta 9, y luego después empecé a trabajar con Nacho en la búsqueda, ¿no? Entonces, este artículo, digo, bueno, pues lo voy a publicar ya, por adelantarme a cualquiera que se le pueda ocurrir la misma idea. Yo lo que intenté fue publicarlo muy rápido, y entonces lo subí al archive antes que nada para que quedara ahí como constancia, de decir, ya he dejado la idea ahí. Y lo mandé a Astronomy and Astrophysics, como es una revista que no pagamos por publicar, bueno, pagamos pero a través de los impuestos, los países europeos a través de, pues no sé de qué consorcio es, pero contribuyen a un fondo para mantener esta revista, Astronomy and Astrophysics. Bueno, la verdad es que yo ahí nunca había tenido ningún problema y siempre me han publicado lo que he mandado allí y me sorprendió mucho que en este caso tuve bastantes problemas. Me lo rechazaron 2 referís diferentes y llegó un primer informe de referí rechazando el artículo. Que bueno, eso sí me ha pasado a veces, ¿no? A veces tienes mala suerte, das con alguien que no ha entendido bien el artículo, que lo que sea te lo rechaza. Normalmente pues tú argumentas con el editor, le dices, mira, este señor está equivocado por esto y por lo otro, y o bien el mismo editor lo acepta o lo manda a un segundo referí, ¿no? Entonces, en este caso, el referí es muy gracioso. O sea, la razón que
aduce para rechazar el artículo es que básicamente que él no se cree que este meteoro sea interestelar. No, les recuerdo que la historia era que el meteorito este de 2014, que fue identificado por Siraj y Loeb, el primer meteoro interestelar que choca con la Tierra, que sepamos, porque venía a 60 kilómetros por segundo cuando chocó con la Tierra, y más de 40 kilómetros por segundo quiere decir que no está ligado al sistema solar. Entonces, bueno, ese artículo de Siraj y Loeb, si recuerdan, fue muy controvertido, lo comentamos aquí en Coffee Break, tardó 3 años en publicarse porque había sido registrado como unos satélites de espía del ejército de Estados Unidos y tal. Bueno, pues este referí dice que él no se cree que ese objeto sea interestelar, da una serie de razones, dice que cree que es muy dudoso, que no sé qué. Bueno, da 2 razones. Una, que no se cree que sea interestelar, y la otra, que no sabe de dónde sacó las probabilidades que cito en el artículo, que son triviales. O sea, cuando digo que el meteoro viene de la región de máxima probabilidad del planeta 9 y que eso es del 1%, es tan trivial como dividir el área de esa región por el área de todo el cielo. O sea, yo entiendo que tú te quejes, digas, oiga, ¿de dónde sacó usted estos números? Bueno, pues yo te lo explico, lo discutimos y tal. Héctor, una pregunta, ¿es el área de todo el cielo o el área, porque digamos, la órbita del planeta 9 con algún margen de error no está conjeturada? Sí, pero el meteoro, si es interestelar, no debe tener ninguna dirección privilegiada de entrar en el sistema solar. Puede entrar de cualquier dirección del cielo. Entonces, el hecho de que coincida la dirección de la que viene el meteoro con la región que las simulaciones apuntan como máxima probabilidad de que esté el planeta 9, es la que se calcula pues dividiendo esa área por todo el cielo, básicamente. Un poquito más por el margen de error del meteoro, pero es básicamente eso. Que bueno, o sea, entiendo que lo puedas preguntar, pero no es motivo para rechazar un artículo. El motivo fundamental es que no se cree que sea interestelar. Eso no es motivo para rechazar un artículo, lo que tú creas o dejes de creer. La interestelaridad de este meteoro viene de otro artículo que está publicado en la literatura científica y que además ha sido confirmada por otros autores, porque también durante este proceso salió otro paper de un grupo de expertos en meteoros, Peña Asensio, con Josep María Trigo y demás, que también estuvieron haciendo análisis de esta base de datos y tal. E incluso hubo aquel comunicado del Ejército de Estados Unidos, que bueno, no es una publicación formal, pero que también es otra fuente que tal. Y bueno, tú te lo puedes creer o no. Puedes decir que, oiga, ponga usted un comentario, que de hecho los he puesto, diciendo que todo esto que usted está diciendo está sujeto a la hipótesis o a la idea de que el meteoro es interestelar. Bueno, vale. Me pareció que no tenía mucho sentido, ¿no? Rechazar un artículo porque tú no te creas que es interestelar. Y hay una frase que me escama mucho en el informe porque dice, hablando del paper de Siraj y Loeb, que dice que es extremadamente sorprendente que no hayan utilizado los últimos y más fiables métodos para calcular la órbita del meteoro y no encuentro razón para imaginar por qué no lo han hecho, salvo que Siraj y Loeb no son expertos en meteoros. Su artículo está publicado, para empezar, está aceptado, pasa la revisión por pares. El cálculo está bien hecho. Lo hicieron ni siquiera como lo hice yo con mi propio código. Ellos lo hicieron con un código estándar que se llama Rebound, que está disponible en Internet, y que es un código estándar que la gente usa para hacer cálculos del sistema solar. Entonces, a ti no te gustará, pero está bien. Y si vas a argumentar que está mal, demuestra que está mal. Y lo que sospecho es que aquí me he topado con una cierta loebfobia. Loeb ha cabreado a mucha gente y en particular a toda la gente del sistema solar los tiene entre que Oumuamua es una nave y la historia del cometa, que lo que mató a los dinosaurios fue un cometa y que no sé qué, o sea, tiene cabreado a todo el mundo. Sobre todo que se dedicó a ofender una comunidad entera diciendo lo que se dedican a estudiar rocas, ¿no? Creo que toda esta gente de la comunidad de meteoros y de cuerpos menores del sistema solar están muy cabreados con Loeb. Y creo que me he topado un poco con eso porque, claro, a ver, a Loeb lo hemos puesto a parir aquí muchas veces, pero yo creo que ya todo el mundo acepta que, oye, te guste o no, ha sido el que ha tenido la idea de identificar el primer meteoro interestelar. Pues ya está, no pasa nada. Sí. Y tampoco es una cosa de premio Nobel, o sea, es un poco... No, pero bueno, aparte, una vez que reconoce que algo que viene volando es un meteoro, aplaudámoslo. Bueno, entonces, claro, a mí me llegó este informe y no le di mucha importancia. Se lo expliqué al editor, haga usted lo que considere conveniente. Yo pensaba que el editor iba a tomar algo de cartas en el asunto, pero no. Y esto puede ser también otra reflexión interesante sobre cómo funcionan los editores, ¿no? Antes los editores se leían los papers y tomaban las decisiones. O sea, el informe referí era un asesoramiento. Hemos hablado del paper de Parker, que le rechazaron 2 referís sobre el descubrimiento del viento solar, uno de los papers más importantes de la física solar, lo rechazaron 2 referís, y el editor, que era Chandrasekhar, que es uno de los astrofísicos más grandes de la historia, dijo, no, mira, me da igual lo que digan ustedes, yo lo voy a aceptar porque este paper es muy bueno, ¿no? Eso ya no pasa. Se podría sustituir a un editor por un script en Python, porque lo que hacen es reenviar correos, o sea, le manda tu artículo a un referí, el informe del referí te lo manda a ti para que sea anónimo, tú respondes, él le manda eso al referí y así, ¿no?
Ese es un tema para que alguna vez discutamos. Yo sé que a mi amigo Francis este tema de editores y revistas le gusta. A mí, un día tendríamos que discutir eso, sobre cuál es el rol de un editor en una buena revista y una mala revista. Yo tengo mi teoría al respecto. Héctor, lo que dijiste antes a veces pasa, no siempre, pero se ve que no es lo que te pasó a ti por este preámbulo, pero a veces sí que pasa, que el editor ve tus argumentos y se da cuenta que tienes razón. Hace 1 año y medio, 2 años, me pasó con un editor que también había tenido discusiones con el referee y en un momento era completamente absurdo, en particular porque había a la misma revista enviado 2 artículos y uno había sido aceptado y el otro no, y estaban absolutamente relacionados el uno con el otro, y además con muy pocos días de diferencia, entonces el editor era el mismo. El editor le dije, bueno, vamos a ver, o sea, ¿es razonable que la revista ha aceptado este artículo y este otro no lo acepte por argumentos que, si alguien mira en conjunto, no tiene ningún sentido? Y el editor me respondió inmediatamente, me dijo, olvídate, el trabajo está aceptado y chao. Así que pasa a veces. Pasa, y esto no es un comentario sobre todos los editores, ¿no? Yo tengo amigos y colegas que son editores de revistas. De hecho, tengo en mi mismo pasillo uno de mis colegas que es editor de esta misma revista, ¿no? Nunca me ha hecho de editor de un artículo mío, pero... Y también es justo reconocer que no es lo mismo los papers que le podían llegar a Chandrasekhar, que serían, yo qué sé, 10 al mes, que los que le llegan ahora a los editores, que serán 200 al mes, ¿no? Tampoco puedes estar mirando uno a uno y leyéndote y estudiándote todos los artículos. Entonces, eso lo entiendo. Bueno, él dijo lo que se suele hacer en estos casos de, mira, pues si quieres, pido una segunda opinión. Ya ven, así. Esto es un 3 sigma y no se va a volver a repetir. Pues se repitió. Lo manda un segundo referí. Este además sí se identifica, dice soy fulanito y voy a rechazar este artículo porque no me gusta. Estoy dudando si decir el nombre, pero bueno, voy a dejarlo. Es un pope del campo de meteoros. De hecho, sí, lo tengo citado en el paper. Y es una persona muy reconocida de un país de Europa del Este, que no es Rusia. Si es tan guapo como para firmar un referato, algunos lo hacen, los que son tipos muy reconocidos. Bueno, que se banque la pelusa, se le gusta el durazno. Este rechaza el artículo, escribe un informe un poco más largo y lo rechaza porque cree que es demasiado especulativo. Esa es básicamente su conclusión. O sea, dice que, hombre, que yo diga que la probabilidad de que la coincidencia sea casual es del 1%, dice que, bueno, que probabilidades del 1% las hay en la vida a diario, y me saca el ejemplo de Chelyabinsk, que la probabilidad de que caiga un meteorito cerca de una ciudad de 1 millón de habitantes es menor que el 1%, y que de hecho además ese mismo día pasó otro asteroide muy cerca, a 0,1 veces la distancia de la Tierra a la Luna, y que eso es muy improbable, y sin embargo esas cosas pasan en la vida. Entonces vamos a ver. Aquí se nota un poco que lo tuyo son los meteoritos, pero no la estadística, porque tú lo que tienes que ver no es cuál es la probabilidad de que en Chelyabinsk haya caído un meteorito, sino que a lo largo de toda la historia, o sea, los meteoritos caen un cierto número por unidad de tiempo. Entonces tú tienes que ver que en un cierto tiempo, cuál es la probabilidad de que caiga uno cerca de una ciudad de 1 millón de kilómetros, o que en un cierto tiempo te coincidan ese meteorito con otro que pase cerca y tal. Bueno. Pero su argumento es que una probabilidad del 1% no es suficiente como para justificar una gran afirmación. Si yo no estoy afirmando nada, o sea, estoy poniendo una hipótesis. ¿Es especulativo? Claro que es especulativo, ya lo sé. O sea, yo no estoy diciendo que el planeta 9 esté ahí, estoy diciendo, oigan, que vaya alguien y mire. Cuando yo envié este artículo, yo no pensaba buscarlo yo, porque yo no soy experto en observaciones. O sea, eso fue una idea que tuvo Nacho y por eso nos embarcamos. Pero mi idea era publicar esto, mandarlo a la comunidad y decir, oiga, quien tenga un telescopio que mire aquí a ver si está o no. Lo mismo no está. Pues si no está, oye, pues nada, no estaba. Lo siento, disculpas y seguimos otra cosa. O sea, no me parece motivo para rechazar un artículo que sea especulativo. O sea, es que, fíjate tú, si en física teórica, por ejemplo, se escriben cosas especulativas, ¿no? Entonces, que no se puede publicar, yo qué sé, en teoría de cuerdas, en supersimetría. Héctor, recuerda que estamos hablando de Astronomy and Astrophysics, no es Astrophysics. Si tú envías un artículo de teoría de cuerdas, Astronomy and Astrophysics, te lo pueden rechazar diciéndote, sí, lo has aplicado a estudios astrofísicos, pero es que esto es un artículo teórico, es muy especulativo, ¿no? O sea, el tema de especulativo es muy dependiente de la opinión tanto del editor como de los revisores, ¿no? Es una... Ya. Si hay revistas que tú puedes decir, pues yo quiero una cosa observacional, quiero que se publique un resultado observacional. Pero no tiene ese criterio. De hecho, han creado ahora un journal, bueno, pero eso es en la otra, eso es en la competencia. La Astrophysical Journal ha separado otra revista que es Astronomical Journal, para terminar de liarnos, a la que manda las cosas que son observacionales 100%. No sé por qué han querido hacer esa separación ahí. A mí no me parece razón para rechazar un artículo pero bueno. En fin, es lo que hay. Pero por eso en el artículo de Conversation, al final, uno de los últimos párrafos, puse que hay que tener en cuenta que esto es una especulación, pero cumple los 3 criterios que tiene que tener una especulación para ser tomada seriamente en ciencia, que es que sea físicamente plausible. Ya sabemos que todos los asteroides son desviados por la gravedad de los planetas, o sea, eso ocurre, la asistencia gravitacional es eso. Que esté bien motivada. En este caso, pues están los cálculos de probabilidad que indican que hay una probabilidad de que o hay algo que no entendemos bien de los meteoros en el medio interestelar,
o a un 99,9% de probabilidad este objeto no viene directo del medio interestelar. Y la tercera, que sea comprobable empíricamente. Y esto además es muy fácil. No hace falta tecnología dentro de 20 años. Esto es coger ahora un telescopio, que es lo que estamos intentando hacer Nacho y yo. Ni siquiera irte al más potente del mundo, ni al James Webb, ni nada de eso. Un telescopio de 1 metro, un par de noches de observación. Sí, es especulativo, sí. De hecho, por eso lleva el título La hipótesis de... O sea, es una hipótesis, ¿no? En fin, conjeturas, hipótesis. Bueno, por cierto, estos dos referís empiezan diciendo el artículo es muy interesante, plantea una hipótesis que potencialmente gran impacto y no sé qué y tal, pero... Y luego lo rechazan, ¿no? Entonces, no sé, quedé bastante desalentado con esto y el editor me dijo que, por supuesto, que esto ya está rechazado, olvídate, no voy a pedir más referís. Digo, bueno, me quedé bastante planchado y entonces lo que hice fue, pues lo que se hace en estos casos, probar con otra revista. Y entonces lo mandé a APJ, el Astrophysical Journal. En APJ llega el informe del referí y claro, tú lo abres así todo nervioso, veo que es un informe súper largo y empieza diciendo, este es un artículo muy interesante. No sé qué. Digo, hostia, ya estamos otra vez a ver el pero. Pero no había pero, o sea, era, este es un artículo muy interesante, no sé qué y tal, recomiendo su publicación. Y bueno, sí había un pero. Dice, pero hay que corregir estas cosas. Y lo que se quejaba el referí, esto es lo que me parece buenísimo y para reflexionar, dice, el artículo está escrito de una forma extraña, parece como que esté justificando muchas cosas que no hace falta justificar. El artículo dedica un montón de tiempo y espacio a intentar justificar que este meteoro es interestelar, cuando eso es una obviedad que todo el mundo sabe que es interestelar. Pero estas son cosas que pasan. O sea, es como el estudiante que tiene 2 directores de tesis y un director te corrige una cosa y el otro te dice lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues este tipo de cosas pasan, ¿no? Después de los palos que me han dado los otros dos, pues al escribir esta versión ya la hago. De hecho, en el archive hay como 4 versiones y es porque después de cada informe referí, cogía las cosas que criticaba y las corregía, ¿no? En el artículo. Y entonces decía este referí que hay demasiadas justificaciones no pedidas. ¿Por qué se mete usted a dedicar tanto rato a intentar justificar esto o lo otro cuando eso ya está publicado? Por tanto, si está publicado, se considera que es parte de la literatura científica. Es que vengo de donde vengo. Me tienen frito. Pero bueno, Pero ya lo bien, vas a echar marcha atrás y lo vas a reescribir, lo dejaste como estaba, ¿no? Sí, bueno, de hecho ya lo había, o sea, sí, lo volví a escribir teniendo en cuenta las sugerencias que daba este referí. O sea, quité todas aquellas justificaciones, vale. como decía que había que reducirlo y tal. Y lo que no me gustó, me dijo de cambiar el título, porque él decía que el título no reflejaba bien de lo que va el artículo. Y la verdad es que no entendí muy bien a qué se refería y en la interacción que tuvimos no... Pero me pareció que él quería que tuviera más relevancia en el título, o sea, más que la localización del planeta 9, el meteoro. O sea, que la clave del asunto era el meteoro. Entonces lo tuve que cambiar ahí y tal. Y por cierto, hoy puse un tuit diciendo que ese título que acabé poniendo a mí no me gusta. A mí me gustaba más el título original. El que hay ahora, si lo ven en el archive, tiene un título más largo. No sé, me gusta menos. Y bueno, el artículo ya está aceptado. Justo esta mañana me mandaron las proofs, que tendré que revisarlas, que es ya la última fase, cuando ya tú das el visto bueno para la publicación. Y esta mañana se me ocurrió pedirle ayuda a ChatGPT. Estaba ahí jugando con el ChatGPT. Le pongo el abstract. Oye, ChatGPT, he escrito un artículo con este abstract. Se lo pongo. El abstract es el resumen, ¿no? El parrafito de resumen. ¿Qué título le pondrías? Y el cabrón me da, o la cabrona, no sé si ponerle género masculino o femenino, porque yo en mi cabeza cuando lo leo con voz de mujer, no sé por qué. Creo que, lo leo con la voz del asistente de Google. Creo que es eso. A la tope. Bueno, ¿y qué título te ha dado? Pues no me acuerdo, pero me gustaba más que el mío. Lo tuiteé esta mañana. Pero eso crea esta expectativa. Aquí lo tengo. Dice, la búsqueda del planeta 9. ¿Podría ser el meteoro que Neos 14 su mensajero? Digo, pues mira, es mejor y más conciso que el que yo le puse. Y eso solo dándole el párrafo del resumen. O sea, le di el párrafo del resumen y le dije, ¿cómo titularías tú este artículo? Me explota la cabeza.